Bienvenidos a nuestro programa En la Balanza. Hoy nuevamente nuestro equipo de producción quiere agradecerle a usted todos los mensajes que hemos recibido de solidaridad y de reconocimiento del trabajo y de la calidad del programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar sobre las declaraciones que hiciera el ministro Jorge Rodríguez recientemente y también el fiscal general de la República, Tarek William Saab, respecto a los delitos que se cometieron en relación a la estafa referente a la ayuda humanitaria que tuvo como lugar el territorio colombiano. También conversaremos sobre la inmunidad parlamentaria y conversaremos sobre otros delitos conexos en relación a este plan de asedio contra la República de Venezuela y contra el pueblo venezolano en cuanto al secuestro de una de nuestras empresas filiales de PDVSA, Citgo, en Estados Unidos, y la empresa de producción de fertilizantes monómeros en Colombia. En relación a la inmunidad parlamentaria, antes de entrar en el análisis con nuestro invitado de hoy, queremos hacer un marco teórico para que nos quede claro cuáles son los conceptos reales que están vinculados a esta prerrogativa, a este privilegio que otorga una situación muy especial a los parlamentarios respecto al ciudadano común o a los funcionarios que hacen vida o que fueron electos en otras ramas del poder público. En relación a la inmunidad parlamentaria, hay que decir que es un privilegio otorgado exclusivamente al cuerpo parlamentario para que pueda realizar sus funciones sin ser perturbado por denuncias temerarias, por denuncias que no tienen veracidad y que se hacen con el único interés de perturbar el ejercicio parlamentario. Por eso el constituyente en el 99, aunque hubo un profundo debate en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente del 99 respecto a si otorgar o no en la Constitución la inmunidad parlamentaria, porque algunos sectores, incluso sectores de la vida del punto fijismo que estaban presentes en la Asamblea Nacional Constituyente, decían que muchos diputados o muchos representantes de la Cámara, cuando era bicameral el Parlamento Nacional, se escudaban en esta inmunidad para cometer fechorías o para no seguir procedimientos judiciales. Esa fue una discusión que se dio y se quiso mantener la figura de la inmunidad parlamentaria en la Constitución del 99 para preservar el ejercicio de la función parlamentaria de posibles ataques infundados, que no tienen fundamento real contra el funcionario electo para llevar la vocería en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Nacional. En relación a esto, hay que destacar que en las constituciones de América Latina hay diferencias respecto al alcance del privilegio de la inmunidad parlamentaria. Tenemos casos como el chileno, en el que la inmunidad parlamentaria exclusivamente se da al diputado en el recinto parlamentario, dentro del hemiciclo, dentro del espacio donde ejerce las funciones. Una vez que el diputado sale, pierde esta prerrogativa, pierde esta protección especial que da la Constitución a las funciones que ejerce quien fue electo para la vida parlamentaria. En el caso venezolano, la inmunidad cubre al parlamentario desde el momento de su proclamación hasta el momento en que termina el periodo o es interrumpido por un juicio penal luego de un antejuicio de mérito. Lo que está claro y que también se discutió, y quiero traer el tema porque fue precisamente el constituyente Tarek William Saab en el 99 el que planteó que la inmunidad no podía ser impunidad. La inmunidad era una prerrogativa para las funciones y debía limitarse exclusivamente al ejercicio dentro del recinto. Sin embargo, el constituyente fue magnánimo y amplió esta protección, que no es una figura de irresponsabilidad penal porque son responsables penalmente por los delitos que cometen, solo que amplía esta protección y establece un procedimiento especial
para que el diputado no sea perturbado en su ejercicio. Por tanto, hay un procedimiento agravado en el que participa el Tribunal Supremo de Justicia cuando no se trata de delitos flagrantes, en el que el tribunal, a través de un antejuicio de mérito, valora si las denuncias realmente son fundadas y puede seguir adelante un juicio penal. Allí sí se habría la posibilidad de apartar al diputado de sus funciones, suspenderlo de sus funciones mientras dura el juicio penal. En el caso actual venezolano, en la que un número de diputados involucrados en delitos contra la patria, delitos contra la seguridad de la nación, delitos por legitimación de activos y otros delitos conexos fueron reconocidos como delitos flagrantes por el Tribunal Supremo de Justicia. Por tanto, no se llevó adelante un antejuicio de mérito, pero sí se siguió el procedimiento de flagrancia y de allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Esta situación vinculada a los hechos recientes van a ser analizados por nuestro invitado especial en el próximo segmento. Seguimos con ustedes en el próximo segmento de nuestro análisis en la balanza. Continuamos en nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Francisco Artigas. Bienvenido, doctor Artigas. Muchas gracias, Olga, por tu invitación. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de conversar con el doctor Francisco Artigas, quien fue director de Inspección y Disciplina del Ministerio Público y ha sido además juez disciplinario en la jurisdicción disciplinaria de jueces. Cuéntenos brevemente, doctor, de qué se encarga la jurisdicción disciplinaria de jueces. Sí, la jurisdicción disciplinaria es una especie de tribunal que pertenece al sistema de justicia y se encarga de realizar los juicios que por comportamiento ético, por falta de idoneidad, puedan incurrir los jueces de la República. Una interesante experiencia la suya en la jurisdicción disciplinaria. Hoy el tema, doctor, está vinculado también al tema ético, a la ética pública, a cómo se manejan los fondos del Estado, cómo se maneja el dinero que va encauzado al bienestar de la población. Hoy vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria y los delitos contra la nación que se han estado cometiendo por parte de diputados de la Asamblea Nacional en desacato y también de otros delitos conexos que han estado vinculados a estas actuaciones de los diputados durante los 6 meses a partir de enero del 2019. Pero antes de eso yo quisiera pedirle a nuestro director que nos coloque un video que nos va a servir para el análisis del tema. El gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre el destape de una olla de corrupción que involucra a Juan Guaidó, el dirigente opositor que se autoproclamó como supuesto presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero. Se trata de una investigación que ha surgido luego de la detención de Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó, en meses pasados, como también en otra investigación que fue difundida a través del medio opositor Pan Am Post. ¿Qué dice Pan Am Post? Que 2 delegados de Guaidó en Colombia se habrían adueñado del dinero de la ayuda humanitaria que había sido enviado por varios países para atender la situación de los migrantes venezolanos. Entre ellos, los de los militares desertores que, siguiendo el llamado de Guaidó, desertaron de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según este medio opositor, Rosana Barrera y Kevin Rojas serían los delegados de Guaidó que habrían estado gastándose el dinero de la ayuda humanitaria para su propio beneficio, lo cual habría encendido las alarmas de los dueños de los hoteles de Cúcuta que alertaron al gobierno de Duque sobre esta situación. El gobierno venezolano considera que estas no son acciones aisladas, sino que forman parte de todos los eventos que ha llevado a cabo el partido de Leopoldo López y de Juan Guaidó, Voluntad Popular, desde que se conflagraron con Estados Unidos para intentar dar, como dice el gobierno, un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Queda en evidencia que toda la plata se la están quedando los militantes y dirigentes del grupo terrorista Voluntad Popular. Leopoldo López, su ungido Juan Guaidó,
Y aquí está el nuevo asistente que sustituye a Marrero, que se llama Sergio Vergara. Otro detalle establecido en la rueda de prensa del ministro de Comunicación venezolano es que uno de los representantes oficiales de Guaidó, pero esta vez ante el gobierno de Colombia, en este caso el señor Humberto Calderón Berti, pues intentó pagar estas deudas con los hoteles colombianos, pero de una manera que no resultó efectiva. Un cheque sin fondos. Un supuesto embajador va a un hotel y los intenta estafar pagándoles con un cheque sin fondo y diciéndole quédense tranquilos que ya pronto viene más. O sea que sí sabía, o sea que era cómplice. Como podemos ver, doctor Artigas, a raíz de una denuncia que se filtró a un periódico digital internacional, al Pan Am Post, se pudo conocer que se estaban cometiendo delitos vinculados a la simulación de la ayuda humanitaria que utilizó como escenario a Colombia para generar dentro de los crímenes que se han venido cometiendo contra la seguridad de la nación, contra el Estado, contra el presidente de la República y contra el pueblo de Venezuela, se prestó el territorio colombiano para simular una supuesta ayuda humanitaria que derivó además en esta denuncia, en unos delitos que se cometieron por haber utilizado supuestos fondos recaudados y direccionados por el presidente de la Asamblea Nacional, que ya sabemos que es un presidente que tiene una condición irrita porque fue electo por una asamblea en desacato, pero que está fungiendo o simulando ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y direcciona unos crímenes que se han estado cometiendo vinculados a los delitos que hemos observado contra la seguridad de la nación, pero también delitos que son conexos ciertamente, pero que están vinculados al beneficio personal. O sea, son delitos que se están cometiendo porque se están enriqueciendo además ilícitamente. Cuéntenos, doctor, usted como experto en el área, como especialista y penalista, ¿qué está pasando? ¿Qué delitos se están cometiendo en esta fase nueva de este crimen organizado? Mira, Olga, tal como lo dijera el fiscal general de la República, aquí se está cometiendo un tinglado de delitos. Son muchos los delitos que se están cometiendo, desde el intento de magnicidio contra el presidente de la República, delitos contra la seguridad de la nación, delitos de rebelión contra la institucionalidad y contra el Estado venezolano, pero tienen un objetivo o un fin, que es tomar el poder. Hay que advertir que esta toma del poder no la hace el ciudadano Juan Guaidó porque tenga vocación de poder, sino porque está sirviendo como intermediario de intereses extranjeros para apoderarse de países que están interesados en apoderarse de los recursos de la nación venezolana. Tal es el petróleo y la cantidad de minerales que en estos últimos días se han venido certificando. ¿Qué sucede? En el ejercicio de ese plan de las potencias extranjeras, el ciudadano Juan Guaidó quedó todo un tinglado de delincuentes, de actividades delictivas que pasan por la legitimación de capitales. Bien lo dijo el fiscal general de la República, hay corrupción, sí hay corrupción, hay quienes dudan de la palabra corrupción porque se dicen que no están involucrados bienes del patrimonio público. Pues sí están involucrados bienes del patrimonio público porque para nadie es un secreto que el gobierno norteamericano se apropió de la empresa Cisco, empresa que es del patrimonio venezolano, es del Estado venezolano, y han venido cometiendo una serie de irregularidades que en los Estados Unidos aparentemente existe una investigación por delitos de corrupción contra la Junta Directiva de Cisco, pero complementariamente en lo que se puede dominar sin lugar a dudas un delito de agresión del Estado y del gobierno colombiano contra Venezuela, se hizo un acto, un show, para llamarlo
en términos más precisos, en el cual se recaudó una cantidad de dinero que estaba supuestamente destinada para prestar una ayuda humanitaria y de la cual se tomó una parte para dársela a unos militares que bajo la promesa de pago se alzaron contra el gobierno venezolano. Entraron en un estado de rebelión y se pasaron al Estado colombiano con la intención de posteriormente formar parte de un ejército de agresión contra su propio país, contra el ejército de su propio país. Ese financiamiento de estos ciudadanos militares iba a ser deducido de las cantidades que se obtuvieron supuestamente en este show, y así lo hace ver la empresa que se encargó de organizarlo, que ellos no le entregaron dinero a ningún gobierno, sino le entregaron el dinero a organizaciones civiles, un poco tratando de descargar la responsabilidad que por delitos de corrupción pudieran tener estos señores nombrados por el señor Guaidó para administrar esos recursos y que se los apropiaron. Pero sucede que con ese descargo lo que están es demostrando que ellos forman parte de una organización internacional delictiva que está legitimando capitales que se están apropiando unos terceros. De todas maneras, doctor Artigas, es bueno señalar que la empresa Virgin, que es propietaria, por decirlo de alguna manera, además de los cantantes que participaron en ese evento donde se pretendía recaudar, porque todos están firmando contratos con Virgin Records, esta empresa también está vinculada a la empresa de aerolíneas, una de las cuales unas 2 semanas antes del evento del día 23 se había encontrado trayendo armas a Venezuela. Se había sido detenida y había sido inspeccionada y traía armas para Venezuela. Una empresa que califica como privada, pero es una empresa que se llama Air 21, que está vinculada a este emporio de Virgin, que es quien ayuda a generar la situación del crimen de agresión que se quería cometer en Colombia contra Venezuela, contra el Estado venezolano y por supuesto contra el pueblo de Venezuela. Yo creo que es importante, doctor, destacar primero que no hay delitos aislados en este momento. O sea, lo que ocurrió en Colombia, el haber utilizado el dinero que supuestamente venía para ayuda humanitaria de estos grupos que están en permanente delito, está vinculado a todos los intentos de desestabilización de la República, incluso vinculado al golpe de Estado que se frustró el 30 de abril. Sería bueno que nos contara, doctor, que nos explicara cuál es la ramificación, cómo están relacionados esos delitos que en apariencia son cometidos por personajes privados, pero que están vinculados a todo un plan delictivo o a un crimen organizado a nivel internacional para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, mira, esto lo denominan los teóricos del derecho penal concurso real de delitos. El concurso real de delitos se caracteriza por la comisión de una serie de delitos que está destinado al logro de un objetivo común. Como lo explicará en el segmento anterior, un grupo de personas se acordaron y se asociaron además para actuar contra el Estado venezolano. Se asociaron con estados extranjeros, se asociaron con la corporatocracia mundial, que es la que tiene interés de hacerse de las riquezas de la nación venezolana, para tomar el poder y de esta manera materializar o consolidar sus aspiraciones. En el transcurso de esa actividad y para lograr esos objetivos se ha cometido una serie de delitos, ya no solo contra el Estado venezolano, porque ya son autoridades del Estado colombiano quienes están investigando delitos de corrupción con bienes que le fueron otorgados a estas instituciones, a estas ONG o a estos ciudadanos funcionarios del Estado venezolano, porque el señor Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, aunque no no goza de legalidad. Claro, no tenga la legitimidad que debe tener, es diputado.
en su condición de diputado, está cometiendo una cantidad de delitos, lo que es una circunstancia agravante, pero que a su vez lo enmarca dentro de los supuestos de delitos de corrupción. Y la asociación para delinquir, por supuesto, dos delitos, el delito de legitimación de capitales y el delito de asociación para delinquir, que son delitos transnacionales. El Estado venezolano tiene todas las facultades para reclamar la jurisdicción en el juzgamiento de los delitos de legitimación de capitales y de asociación para delinquir, en el entendido de que se está ejecutando por organizaciones delictuales internacionales que pasaron de ser empresas que estaban destinadas a obtener ganancias, a usufructuar el capital de sus ganancias, pasaron a cometer delitos para engrosar sus capitales y sus riquezas. Pues referente a este tema vamos a continuar en el próximo segmento, doctor, porque es importante seguir conversando y explicando cómo se ha venido formando este grupo de crimen organizado internacional que está a su vez liderado por un diputado o por varios diputados de la Asamblea Nacional. Pero eso vamos a conversarlo en el próximo segmento. En el segmento anterior vimos solamente la punta del iceberg. Hay muchísimos más delitos que se están cometiendo vinculados a este plan de intentar obtener el poder por la vía de la fuerza y además enriquecerse a costa del daño a la nación y al pueblo venezolano directamente. Yo quisiera que el director nos pusiera un video respecto a las denuncias que hizo el ministro Jorge Rodríguez en relación a la cantidad de delitos que se están cometiendo contra la República y contra el pueblo de Venezuela. Adelante. Sin embargo, según el ministro Jorge Rodríguez, este sería apenas la punta del iceberg de todo el daño que se le ha hecho a la República. Ha dicho, entre otras cosas, que se ha, durante todo este periodo, apropiado ilegalmente el gobierno de los Estados Unidos de la estatal Citgo. También habla de otras empresas del Estado venezolano que reportaban dividendos y que ya no están llegando a la nación, y lo cual le genera indignación porque todo esto podría servir para atender la difícil situación de muchos venezolanos, sobre todo de los pacientes crónicos que están en estos momentos esperando recursos para atender su situación. ¿Cuántos equipos de cirugía y implementos para cirugía podrían haber sido comprados con los 800 millones de dólares que nos tienen en cuentas líquidas de Citgo? Con los 7.000 millones de dólares que cuesta la empresa Citgo que nos están robando, con los 600 millones de dólares que nos están robando con la empresa Monómeros en Colombia, con los miles de millones de dólares que están congelados y cuyos intereses ya están siendo pasados por bancos de Europa y bancos de América a cuentas personales pertenecientes a la camarilla de Juan Guaidó. Como podemos ver, aquí se están cometiendo delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad. Es importante hacer la referencia. Delitos de genocidio son aquellos destinados a mermar una parte de la población y agredir el estado de bienestar de una población, impedir el acceso a alimentos y a medicinas. Estos mismos personajes que fueron acusados en Colombia, vinculados a una estafa, y una cantidad de delitos por haberse apropiado de unos supuestos fondos para una supuesta ayuda humanitaria, que sabemos que ese no era el objetivo era político, era cumplir con un plan de agresión al Estado venezolano. Pero aquí estamos en otro de los aspectos de la multiplicidad de delitos que ha estado cometiendo el ciudadano Juan Guaidó y gran parte de los políticos vinculados a Voluntad Popular. Uno de ellos, que es uno de los más graves en relación al impacto que tienen en la vida del venezolano, es el vinculado al bloqueo económico y al robo, secuestro de los activos de la República
en el caso particular de Citgo, en el que además se nombra de forma irrita, ilegal, inconstitucional y violando la seguridad de la nación, una directiva para apropiarse de Citgo en Estados Unidos y de la empresa Monómeros, también empresa vinculada a toda la actividad productiva petrolera de la nación en Colombia. Como dice el ministro Jorge Rodríguez, doctor Artigas, lo que ocurrió en Colombia es un delito conexo al resto y era solo la punta del iceberg. Debajo de esta trama hay una cantidad de crímenes que se siguen cometiendo. Uno de ellos, por supuesto, es impedir que el Estado venezolano, como Estado protector, como Estado garante de los derechos humanos, continúe con sus programas de protección al pueblo y en particular con los programas destinados a la ayuda, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con trasplante de médula ósea, que mediante un convenio con Italia se lograban atender tanto en Argentina en un hospital italiano como en varias partes, en varias ciudades de Italia, para llevar adelante con feliz término la posibilidad del trasplante y la recuperación. Cuéntenos un poco, doctor, esta situación de crimen organizado internacional y el tema del bloqueo, cómo se califica, cómo podemos analizarlo, qué sanciones pudiera tener nacionales e internacionales. Sí, en ese caso de los niños de trasplante de médula ósea hay que aclarar que el Estado venezolano ordenó el pago y los bancos se negaron a ejecutarlo y por eso los niños no fueron operados. Había la disponibilidad de recursos, la disponibilidad presupuestaria, pero el sistema financiero internacional bloqueó ese pago. Bueno, fíjate tú... Pero no lo bloquea solo. Aquí se solicitó y la Asamblea Nacional dio unas supuestas órdenes en complicidad con el gobierno extranjero para que se bloqueara y se secuestrara. O sea, no es que eso no ocurre solo, ocurre por complicidad de estas personas. La economista Pascualina Curcio, en un estudio muy acucioso que hizo, determinó que el daño que se ha causado al Estado venezolano, materialmente calculado, son 132.000 millones de dólares. Estamos hablando del aspecto material, pero si nosotros hacemos un análisis también de lo intangible, del daño que se le ha causado al Estado venezolano, entonces comenzamos a sumar la cantidad de personas que sufren enfermedades que no han podido recuperarse o que se han agravado, con lo cual se causa un daño mayor a la población venezolana, aquellas personas que han muerto que producto de la falta de los medicamentos necesarios para tratar sus enfermedades. Todos estos son productos que nosotros tendremos que entrar a valorar y calcular en el daño que el imperialismo, que la corporatocracia mundial ha venido haciendo a la población venezolana. No es a los funcionarios públicos, no es al presidente de la República, no es a los ministros, es al pueblo venezolano que se le está causando este daño. Ahora, analizando lo material, 17.000 millones de dólares cuesta Citgo. Es el valor en el cual está calculado activos. Y está el avalúo que se le ha hecho a Citgo. Pero eso es el activo, pero hay un intangible que es la producción de Citgo, que anualmente arroja unas ganancias y aportan al fisco nacional. Ese es un daño que también habrá que calcularse en el tiempo y que es progresivo. La empresa esta colombiana de fertilizante, Monómeros, es una empresa que también arroja una facturación en millones de dólares al año y se lo está apropiando la oligarquía colombiana en consonancia, en combinación, en acuerdo con el señor Juan Guaidó y su camarilla. Entonces, imagino que algunas miserias de lo que arroja eso deben tocarle como intereses, como comisiones al señor Juan Guaidó por entregar el patrimonio de la República. Denunciaba el ministro Jorge Rodríguez que ciertamente los intereses y los beneficios que está produciendo en este momento nuestros activos secuestrados, robados por estos delincuentes internacionales, está yendo a bolsillos particulares. Obviamente esto va a tener que seguirse
investigando porque se siguen cometiendo una cantidad importante de delitos en relación al bloqueo. O sea, el bloqueo está beneficiando además unos bolsillos particulares. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, doctor, en el caso de Libia, que hicieron desaparecer 300.000 millones de dólares que le pertenecían al Estado libio y que desaparecieron? O sea, se intentó con un gobierno de transición, que es lo que pretendía la Asamblea Nacional con el estatuto que supuestamente habían aprobado, el estatuto de transición, formar un gobierno de transición para poder dirigir todos los activos del Estado y hacer los compromisos internacionales. En el caso de Libia no se sabe dónde fueron a parar los 300.000 millones. En este momento nosotros pedimos al Estado venezolano, y el Estado venezolano lo está haciendo, o sea, nosotros como ciudadanos afectados directamente por este bloqueo y estos crímenes de lesa humanidad y de genocidio que se están cometiendo, que se investigue a dónde están yendo a parar el dinero que ha sido, en el caso de Citgo y Monómeros, ha sido robado a la nación. O sea, ¿en qué bolsillos? ¿Cuáles son las transacciones? Ojalá llegue el momento, doctor, en que se logre conseguir la información. Sabemos que el sistema financiero internacional es una organización también para delinquir en este plan de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, pero ojalá lleguemos a saber. En ese caso, doctor, porque estamos hablando de múltiples delitos, o sea, en el caso de Juan Guaidó, que ha sido operador político de una organización internacional dedicada al crimen que persigue objetivos también políticos, tiene una multiplicidad allí de delitos que va a ser difícil determinar, aunque sabemos que la mayoría que tenemos de sanción en el Código Penal venezolano son 30 años, ahí está cumpliendo, él va a llegar al máximo de 30 años, que es lo que establece la Constitución, porque que la cantidad, el concurso de delitos es ha sido tan engrosado, además ahora por el tema de Colombia, que difícilmente se puede escapar alguno de los delitos que tipifica el Código Penal. O sea, están conectados una cantidad de conductas criminales, conductas ilícitas, con el solo fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro y además de acabar con el pueblo venezolano. Háblenos, doctor, ¿será posible que él se pueda escapar incluso de la justicia internacional? Porque por las últimas denuncias hechas por el secretario de la OEA, Almagro, que fue encomendado la tarea de destruir o terminar de destruir la imagen de Juan Guaidó a nivel internacional, pues yo veo que difícilmente pueda estar en algún momento protegido en algún país de los que se prestó o de donde se planificó el ataque contra la República. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, fíjate tú. Con este tipo y con este sistema de tratar de lavar, de legitimar los capitales, se ha venido vulnerando el Tratado de Basilea II, que es la que regula y en la que los países miembros de ese tratado se comprometen a crear las normas de prevención de legitimación de capitales. Esto ha sido vulnerado tanto por el señor Guaidó como por el sistema financiero colombiano como por el sistema financiero norteamericano. El sistema financiero norteamericano y el sistema financiero colombiano nos tienen acostumbrados a la vulneración porque ellos legitiman dinero proveniente de la droga, legitiman dinero proveniente de la corrupción, ya nos tienen acostumbrados. Hay una serie de casos acá en Venezuela en los cuales ciudadanos que se enriquecieron a costa del erario público nacional, fueron llevados a Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos y ya tienen la condición de testigos protegidos. Fíjate tú me preguntabas la diferencia entre Libia y Venezuela. Existe una diferencia, desde el punto de vista metodológico no existe diferencia, se está aplicando el mismo sistema, la obligación de proteger, la utilización de los derechos humanos como medio para acusar a los gobernantes de un país, aun cuando no tienen pruebas de que haya violación de los derechos humanos. Se creó todo un sistema de migración, para llamarlo de migración forzada, cuando se entiende que fue una migración voluntaria por condiciones económicas que fue creada por los mismos
denunciantes y por las mismas personas que acusan al Estado venezolano de crear condiciones económicas desfavorables para los ciudadanos. Ellos mismos la crearon, ellos mismos son los que crean la especulación, ellos mismos son los que crean todo el sistema de manipulación cambiaria que trae como consecuencia la inflación que hemos tenido en el país. Han atentado no solo contra la estabilidad económica, financiera y contra la seguridad de la nación venezolana. Han atentado también contra la estabilidad económica y la seguridad jurídica del Estado colombiano. Han atentado contra la seguridad económica y la seguridad jurídica del Estado norteamericano. Y por eso es que ahora ves retroceder a quienes fueron los voceros y fueron los promotores de este tipo de delincuentes. Ahora los ves retroceder y decir, mira, no son muchos. Se van a lanzar a la candidatura no sé cuántos, más de 40. Ellos mismos están denunciando los delitos que cometieron. Entonces, yo veo difícil que se escapen. Es más, no deberían escaparse de la aplicación de la justicia venezolana. Ellos tienen que ser enjuiciados en Venezuela y el Estado venezolano tiene que ejercer las acciones judiciales en contra de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo nosotros podemos permitir que ciudadanos que delinquen en Venezuela se vayan a otros estados, que ciudadanos que delinquen en Venezuela sean testigos protegidos de otros estados para seguir acusando al gobierno venezolano, para seguir acusando a los funcionarios venezolanos? ¿Y cualidad ético-moral puede tener un funcionario que ha sido un corrupto de primer orden para ser testigo en contra del Estado venezolano? Entonces vemos que la fabricación de causas en los Estados Unidos, tal cual como se ha hecho para sancionar al Estado venezolano, se fabrican en base a los delincuentes que ellos utilizan para fabricar esas causas. Estamos hablando aquí, doctor, de lo que conocemos como profecía autocumplida. Ellos generan relaciones de soborno, logran comprometer a funcionarios, como es el caso de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, lo involucran o acuerdan con él generar un daño a la República y luego buscan los mecanismos para ser protegido o defenderlo a nivel internacional. Esto es lo que llamamos profecía autocumplida, ¿no? Generamos las condiciones nosotros y luego, estoy hablando como si yo fuera uno de estos agresores, o sea, Estados Unidos genera las condiciones en Venezuela, las condiciones se dan, el escenario se da y luego aparecen ellos como salvadores y empiezan a planificar la posibilidad de intervención militar con la excusa de que tienen que proteger al pueblo venezolano por supuestas violaciones de derechos humanos, por supuestas daños a la empresa petrolera, por ejemplo, que ellos mismos con sus operadores y con sus cómplices causaron en Venezuela. O sea, esta es una situación bien compleja que da para seguir analizando. Pero en el próximo segmento, doctor, yo quisiera aterrizar un poco la idea sobre el tema de cómo esto, porque usted menciona que hubo candidaturas o que van a haber candidaturas. O sea, estas personas involucradas en esta organización criminal internacional seguramente van a pretender lanzar candidaturas para protegerse una posible elección de Asamblea Nacional que toca legitimarla, protegerse por la inmunidad parlamentaria. Este tema lo vamos a tocar en el próximo segmento porque es importante aclarar los términos de la inmunidad parlamentaria. Seguimos en la balanza en el próximo segmento. Ciertamente, doctor, desde enero, con la autoproclamación de Juan Guaidó, se han estado cometiendo una serie de delitos, uno relacionado con el otro, concatenadamente, pero en este momento estamos analizando la última fase de los delitos que se están cometiendo. Y en base a eso quisiera que escucháramos, doctor, las palabras del fiscal general Tarek William Saab. Yo pido entonces al director que nos permita escuchar al fiscal general.
Y el autor intelectual, Guaidó, es el principal responsable, porque él envió allá sus manos derechas para hacer esta actuación criminal y delictiva. Nosotros, en tal sentido, abriendo este MP, este Código de Investigación, vamos a proceder a imputar a estos ciudadanos por legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. Una pluralidad de delitos evidenciados a través de esta denuncia. Y solicitamos formalmente, y lo vamos a hacer por escrito, a las autoridades colombianas que nos entreguen todos y cada uno de los indicios y evidencias que ellos tienen allá sobre estos hechos que ya son parte de la comidilla global de cómo esta mafia que ha pretendido usar el poder, sin haber llegado al poder, se convierten en ladrones, se convierten en ampones, se convierten en sujetos indeseables, impresentables de los bajos fondos para la sociedad mundial. Como podemos ver en este pronunciamiento del fiscal general, fueron efectivamente imputados un grupo de ciudadanos vinculados a los delitos que se cometieron en Colombia en relación a los supuestos fondos de la ayuda humanitaria, que además fue una situación denunciada por el propio gobierno de Colombia, que se estuvo investigando, se está investigando allí y que el Estado venezolano en este momento está solicitando. Por razones de tiempo no pusimos toda la declaración del fiscal general, pero él ahí habló de algo que usted venía conversando en el segmento anterior. En este momento el Ministerio Público, y saludamos el trabajo del fiscal general, ha llevado adelante la imputación de cerca de 155 funcionarios por delitos vinculados al delito de corrupción o algunos de corrupción propia. Esto es un avance importantísimo porque recordemos que la gestión de la fiscal anterior ganó espacio en términos de impunidad. Es decir, ella con un equipo, una camarilla, toda una estructura que había montado y que se logró develar luego de los actos violentos del 2017, ella tenía toda una estructura de crimen organizado dentro de la Fiscalía precisamente para no perseguir delitos de corrupción que se estuvieran cometiendo en el Estado. Utilizaba esos delitos o esas denuncias como mecanismo de extorsión. Igualmente, el fiscal general de la República habló de algo muy importante. Esto lo señalo porque no tuvimos tiempo de ponerlo, pero es bueno que la ciudadanía, que todos sepamos que el Ministerio Público está trabajando en función de corregir las conductas que no son éticas y que van contra la ética y la moral administrativa y la ética y moral pública. Habló de 55 fiscales imputados por aprovecharse de la función que tienen de investigar delitos, de acusar, de imputar y de llevar procesos penales, se aprovechaban de su condición para sobornar y para pedir dinero, divisas extranjeras a cambio de medidas sustitutivas de la libertad. Es muy grave lo que decía el fiscal general, pero saludamos que se esté persiguiendo a estos fiscales que formaban parte de una trama de la ex fiscal general. Pero pasando al tema nuestro, doctor, muchos de estos ciudadanos que están siendo imputados suelen utilizar el espacio político para ser protegidos. Ya han utilizado en muchos casos la inmunidad parlamentaria como una patente de corso, como la posibilidad para seguir delinquiendo o protegerse de la posibilidad de seguir siendo enjuiciados o procesados penalmente. Esto no es nuevo. Los teóricos de estos privilegios o prerrogativas parlamentarias tienen 100 años estudiando cómo muchos delincuentes se valen de la posibilidad de la inmunidad para estar protegidos y seguir delinquiendo o no ser procesados penalmente. En este sentido, doctor, se ha cuestionado mucho el proceso de
de antejuicios que se han llevado contra diputados que han estado involucrados el 30 de abril en el golpe de Estado, que es un delito contra la seguridad de la nación, vinculado a delitos contra la patria y otros delitos conexos, que el Tribunal Supremo, como máxima autoridad y como garante de precisamente estas prerrogativas, lleva adelante contra estos personajes. Es decir, hay todo un procedimiento y se ha cuestionado que las instituciones que constitucionalmente tienen la competencia para llevar adelante la valoración de los méritos en cuanto a las denuncias penales de diputados de la Asamblea Nacional y el allanamiento de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente ha estado cuestionado por los sectores que han aplaudido estas acciones contra la nación. Cuéntenos, doctor, ¿cómo es el procedimiento? Aclárenos el procedimiento de allanamiento de la inmunidad parlamentaria, el procedimiento de flagrancia en el caso de delitos permanentes y delitos flagrantes, para que quienes nos escuchen sepan en dónde estamos parados al momento de hablar de flagrancia e inmunidad parlamentaria. Sí, mira, bueno, Olga, junto contigo saludo la actividad del fiscal general relacionada con el ataque a la corrupción dentro del Ministerio Público. En cuanto a la inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa del órgano, de la institución, para proteger la actividad legislativa, para proteger la actividad de control de los cuerpos legislativos de un Estado. La inmunidad parlamentaria no es para proteger individualidades, como ha querido ser usada por algunos funcionarios públicos que delinquen. Aquí hay historia, hay un senador en la Cuarta República que utilizaba la inmunidad parlamentaria para transportar drogas, otros para traficar influencias, casos conocidos, muchos casos que no se judicializaron, otros casos que se judicializaron y que se observó que utilizaban la inmunidad parlamentaria para delinquir. Pero la inmunidad parlamentaria no puede ser para proteger la impunidad de la comisión de delitos de los miembros del cuerpo legislativo. Es aquí donde hay que diferenciar. Tú me preguntabas lo que es la inmunidad parlamentaria y lo que es la flagrancia. Hay que hacer una diferenciación, lo que es el delito infraganti y lo que es la flagrancia. El delito infraganti es el que es donde la persona es capturada en el pleno ejercicio de un delito de ejecución inmediata. Mientras que la flagrancia, y se confunde mucho en el medio judicial y entre algunos teóricos y doctrinarios del derecho, se confunde mucho lo que es el delito infraganti con la flagrancia. No, la flagrancia es cuando está en proceso de ejecución permanente un delito, tal cual el delito que ha sido cometiendo por algunos funcionarios de la Asamblea Nacional. El caso del delito de traición a la patria, el delito de rebelión con el golpe de Estado, es una ejecución continuada. Ellos han venido en un golpe de Estado permanente y continuado. Para ese golpe de Estado han hecho todo y han cometido todos los delitos posibles que se pueden cometer y que están tipificados en el Código Penal y en algunas otras leyes del sistema penal, tal cual es la ley de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Han cometido una cantidad de delitos, por eso te hablaba inicialmente de un delito de la comisión de delitos en un proceso permanente y de naturaleza de comisión real de delitos. ¿Qué sucede con el procedimiento? Cuando la autoridad competente, lo establece el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, lo establece la Constitución en el artículo 266, quiénes son los competentes para conocer en el caso de que un diputado, en el caso de que un funcionario de alto nivel cometa un delito. Bueno, si la comisión de delitos infraganti,
es puesto a la orden del Tribunal Supremo de Justicia inmediatamente y puesto privado de libertad bajo una medida que se denomina casa por cárcel, hasta tanto se sustancie el expediente. Cuando el delito es infragante o en flagrancia, no es necesario que se abra un procedimiento de antejuicio de mérito contra ese funcionario. Es esto lo que ha venido sucediendo y lo que ha venido sentenciando el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que los delitos se cometieron en flagrancia, por lo tanto no se requiere la apertura de ese procedimiento de antejuicio de mérito. No obstante, si se han cumplido unos pasos que establece tanto el Código Orgánico Procesal Penal como nuestra Constitución. Es decir, el fiscal general solicita ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia que se conozca e individualice a la persona que supuestamente es autor del delito. Esto se ha hecho y esto se ha cumplido. Una vez conocido por la sala ha determinado, mire, este delito fue en flagrancia, por lo tanto, conozca la jurisdicción ordinaria de la responsabilidad de la comisión de este delito y individualícese perfectamente a la persona que supuestamente lo cometió. Allí se inicia un proceso. Debo aclarar que también es una prerrogativa procesal del diputado o de la diputada que lo pone en un plano distinto al ciudadano común. No es que por el hecho de que se haya allanado su inmunidad parlamentaria, él no goza de las prerrogativas procesales y de los derechos procesales establecidos en el artículo 44, 45, 49 de la Constitución de la República Venezolana. En el momento que él sea sometido a juicio, él va a gozar de todas las garantías procesales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, doctor, a su juicio, para cerrar y ya despedirnos, ¿se ha cumplido todo el procedimiento constitucional y legal que corresponde para garantizar la prerrogativa tanto del antejuicio, en este caso no sería antejuicio porque es flagrancia, pero se ha cumplido para garantizar todo lo previsto en relación a la inmunidad parlamentaria? Absolutamente. La mayor evidencia de ello es que las críticas que se han hecho a esos procedimientos son críticas mediáticas. Son los medios de comunicación los que han enfilado sus baterías contra la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto no existen elementos de carácter técnico jurídico con lo cual rebatir e impugnar ese tipo de acciones. Bueno, doctor, ya con esto cerramos el programa de hoy en La Balanza. Gracias por permitirnos analizar el tema, además con su experticia, su conocimiento, su trayectoria, y cuente con nosotros. Esperemos tenerlo permanentemente en este programa para seguir analizando temas de actualidad. Gracias, doctora Olga, muchas gracias por su invitación y bueno, estoy a su completa orden y disposición. Con ustedes hasta el próximo martes en La Balanza. Hasta luego.